Muy buenas tardes, señor Morales. Gracias por estar aquí en la revista Entre Líneas. Jackie Quiñones le habla. Y bueno, conocer evidentemente cuál es su criterio precisamente con la liberación de la exmandataria Yanine Áñez. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista, Jackie. Esta es una situación que se vio venir hace un par de semanas cuando el señor presidente, ¿no? Saucedo del Tribunal Supremo de Justicia emitió dos resoluciones, dos comunicados internos respecto a las detenciones preventivas de Áñez, Pumari y Camacho. En una primera parte se hicieron efectivas las liberaciones de Pumari y de Camacho. Quedaba pendiente de la señora Áñez una revisión de su detención preventiva, pero ella tenía un juicio, ¿no? Una sentencia en el caso Golpe 2. Ahora que hubo una revisión extraordinaria, se aceleró esa situación, que además de la revisión extraordinaria se anuló el juicio con la sentencia, se ordena su inmediata liberación, y con lo cual se cierra esta fase de la manipulación judicial que hizo el movimiento al socialismo durante el gobierno de Luis Arce. Fíjate que si Luis Arce hubiera subido al gobierno el año 2020 y hubiera propuesto instaurarle un juicio de responsabilidades a la señora Yanine Áñez por los acontecimientos sucedidos en 2019 en base al informe del GEI y la CIDH, prácticamente no hubiéramos podido opinar mucho, porque eso era lo correcto, eso era lo adecuado, eso era lo constitucional. Ella, como expresidenta, tenía un juez natural, cuál es el juicio de responsabilidades, de acuerdo a procedimiento constitucional y de la ley 044, pero no, fueron por otro camino. Es decir, Luis Arce sube y empieza a atacar a la anterior gestión como la fuente de todos los males y abren este proceso de persecución penal que nosotros lo denominamos como un sicariato judicial, donde se vulneran derechos, garantías, se vulnera la misma constitución política del Estado, se le instaura no un juicio penal, varios juicios penales fraccionados con diferentes temáticas, pero todas interconectadas, donde se pretende con la detención de Yanine Áñez tener un trofeo. Recordemos que Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, va en persona a Beni, la detienen a la señora Áñez, la traen al amanecer con un fuerte respaldo policial, con armamento, la traen como un trofeo, la encierran, la encarcelan, la enjuician. El artífice de todo esto se llama Iván Lima, ministro de Justicia, que junto a Luis Arce y todo el poder que tenía este gobierno, desatan esta persecución a varias exautoridades que si hubieran cometido delitos en el ejercicio de sus funciones correspondería al juicio de responsabilidades. Bueno, han pasado 5 años, la situación se ha revertido y ahora tenemos pendientes un juicio de responsabilidades contra la señora Áñez, que va a depender mucho de la voluntad política del actual fiscal general del Estado, el señor Mariaca, que además ha sido electo por 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional que ya cierra. Por lo tanto, recupera la señora Yanine Áñez su libertad, pero queda todavía como un gran interrogante si habrá juicios de responsabilidades contra ella y otras autoridades, otras gestiones, que es lo que, como te decía al principio, corresponde en materia constitucional. Ahora, ¿qué significará para el resto tal vez de detenidos esta situación? Es decir, que la justicia boliviana está realmente actuando en justicia, si valga la reiteración. ¿Qué se esperaría para los otros detenidos tal vez en el ámbito político que se ha mencionado? Mira, de lo que yo conozco, prácticamente al estar liberada Yanine Áñez, el resto de las causas se han cerrado, se han archivado en algunos casos, prácticamente no debe haber nadie ya detenido por estas razones. Sin embargo, hay un problema, que hay un grupo de militares que, mal asesorados jurídicamente por presión del anterior ministro de Gobierno, y actuando con mala fe,
han inducido a que un grupo de militares se declaren culpables dentro de estos casos por algunos de estos delitos en juicios abreviados. Entonces tenemos un conjunto de personas que ya han sido sentenciadas en primera instancia y que seguramente van a pedir también la revisión extraordinaria de sus sentencias. Pero el problema es que al haberse declarado culpables y al tener una sentencia, ha habido un procedimiento seguro dentro de la institución militar para su destitución, darlos de baja, quitarles los beneficios de su salario, su antigüedad, etcétera, y seguramente para ellos todavía va a haber un problema. Pero posteriormente, respecto al resto de las personas que estaban enjuiciadas, al haberse anulado todos estos juicios, en el caso de Camacho algunos no todavía, pero para el resto de las personas prácticamente deberían estar en libertad a la espera de que se organice un juicio de responsabilidades en los cuales será la señora Yanine Áñez a la que se la juzgue por delitos cometidos en el ejercicio de su función y al resto de sus colaboradores, ¿no? Esa es un poco la nomenclatura que se utiliza, pero eso será para más adelante y no tengo idea de cuándo se realizará esa situación. Ahora bien, señor Morales, también hablaba la parte afectada, en este caso la parte acusatoria, ¿no?, de todo el caso Sencata y Sacaba. En el caso de Sencata, por ejemplo, el señor David Inca decía que esta ha sido una interpretación jurídica a favor de la señora Áñez que no correspondería. Ellos van a continuar tal vez haciendo esta situación de poder encontrar culpables en el caso de lo acontecido en Sencata. Ahora bien, ¿qué resultaría en un juicio, no próximamente el juicio de responsabilidades como correspondería a la señora Áñez? ¿Tendría nuevamente que tomarse en cuenta lo acontecimiento en Sencata, por ejemplo? Sí, por supuesto, ¿no? Pero respecto a las declaraciones que está haciendo el representante de las víctimas de Sencata, están equivocados. Ellos equivocaron el camino. Ellos apañaron esta conducta irregular del gobierno de Luis Arce y por lo tanto han puesto pues en peligro también a las víctimas al haber llevado por un mal camino este proceso. Ellos deberían haber desde una primera instancia reclamado un juicio de responsabilidades, pero fueron cómplices, y eso lo quiero subrayar, fueron cómplices de las medidas autoritarias e ilegales que se armaron con estos casos al detener a la señora Áñez y procesar a ella y a otras personas en varios juicios. No solo fue el caso Golpe 1 y Golpe 2, ¿no?, sino que lo dislocaron en varios juicios penales, pensando que en estos 5 años iban a sentenciar a todas estas personas, se iba a consolidar la sentencia, iban a tener sentencias ejecutoriadas y de manera irreversible iban a estar condenados en la cárcel. Y eso no ha sucedido. Los 5 años no ha sido tiempo suficiente para que este proceso amañado pueda terminar de esta manera. Ahora bien, en este caso de las supuestas víctimas, existen también otros problemas adicionales en el caso de ellos. En primer lugar, cuando la señora Yanine Áñez estaba de presidenta, ella les dio un pago económico a las víctimas por una especie de resarcimiento económico, pagándoles una suma. Posteriormente, durante el gobierno de Luis Arce, muchos representantes de estos familiares fueron funcionarios públicos, han sido contratados y han recibido una serie de beneficios. Y te pongo un último ejemplo. El día de hoy, el presidente Luis Arce ha promulgado una ley para amparar a los huérfanos precisamente de estas situaciones que le llaman vulneraciones al orden constitucional. Es decir, Luis Arce termina su gestión hoy día dando legalidad a una última ley que ha aprobado la Asamblea Legislativa para brindarles cierto nivel de apoyo, incluso económico, a las víctimas. Entonces, han sido satisfechas, desde mi punto de vista, de manera exagerada, en términos económicos, en términos pecuniarios. Han equivocado el camino, se les ha dicho en varias oportunidades. Yo he tenido la posibilidad de discutir a través de algunos medios con algunos de ellos, se les ha reiterado lo equivocado que estaban, y no es la manera correcta de defender derechos humanos o a víctimas de vulneraciones de derechos humanos yendo por un camino torcido,
politizado en apoyo a un gobierno en contra de otro gobierno, y ese ha sido el principal error que ellos han cometido. Ujú. Ahora bien, señor Morales, también tomando en cuenta esta situación, se había manifestado en algún momento también durante este proceso en los hechos de Sencati y Sacaba que también tendría, no, supuestamente tendría un accionar en estos hechos el expresidente Morales, Evo Morales. ¿Usted considera que también tuvo parte en estos hechos en lo que fue Sencati y Sacaba? De manera directa no, hay que recordar que en esa fecha Evo Morales ya se encontraba en México, es decir, ya había renunciado y había utilizado la vía de refugiarse en México y de salir en vía aérea, ¿no? Eso sea lo que se dijo escapando, ¿no? Ahora, lo que pasó días después de la renuncia de Evo Morales, que se ubica más o menos el 10 de noviembre, su renuncia y su escapada del país, es que en los días posteriores se instaura un dispositivo de movilizaciones sociales, tanto en Sencata como en otras localidades, sobre todo en Cochabamba, esa movilización que venía con gente desde el Chapare, con lo cual el gobierno transitorio saca un decreto supremo que autorizaba el uso de la fuerza de parte de las organizaciones militares, porque los policías habían quedado desgastados durante las movilizaciones que hubo el 2019, y después ese decreto es abrogado, pero el resultado de este enfrentamiento con la fuerza militar es de varios muertos, ¿no? Son más de 30 muertos, y esa situación se le atribuye a las fuerzas que estaban detrás apoyando a Evo Morales, de ser los instigadores e incluso los organizadores de esas movilizaciones que terminaron en muertos. Pero bueno, lo fundamental es que después se utilizó la bandera de los caídos, de las personas muertas, de los heridos, como la bandera para demostrar que hubo un supuesto golpe de Estado, que nunca lo hubo, que fue sanguinario, que fueron masacres. Evidentemente el informe del GEI, de la CIDH, habla de masacre en el sentido de la muerte de más de un grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de que en esta situación murieron 2, 3, 4 personas, y a partir de la nomenclatura de la CIDH se habla de masacre. En todo caso, nosotros manifestamos nuestra solidaridad, nuestro respaldo con las víctimas. Consideramos que el Estado es el que ha cometido delitos y ratificamos ahora, lo hemos hecho antes y lo vamos a seguir haciendo, que sí tiene que haber un juicio de responsabilidades. La señora Yanine Áñez puede gozar en este momento de la libertad para defenderse en libertad, pero tarde o temprano todos los delitos que cometen los gobiernos y los estados tienen que ser objeto de juicio de responsabilidades si están involucrados las máximas autoridades del gobierno. Y en este caso tiene que haber juicio para Yanine Áñez, tiene que haber juicio para Evo Morales por los delitos que cometió, y tiene que haber juicio también para Luis Arce, que está dejando el gobierno en una situación desastrosa, y no podríamos apelar en este momento a la vía penal para abrir procesos contra Luis Arce o sus ministros, sino que tenemos que tener la capacidad de organizar un juicio de responsabilidades para que sea esta la instancia en la que sean juzgadas todas estas autoridades.